alumnos de segundo grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 en la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro José Luis Ramírez Martínez, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Espero que todas y todos los que nos ven se encuentren bien de salud y estén extremando las medidas recomendadas por las autoridades para que pronto podamos llegar al semáforo verde. En esta ocasión abordaremos dos conceptos que muchas veces tratamos como sinónimos: ciencia y tecnología. Descubriremos los orígenes de estas palabras, así como la relación que tienen y las diferencias que hay entre cada concepto. Esta sesión se titula ¿Es lo mismo ciencia y tecnología? Alumnas y alumnos, ¿ya tienen listos sus materiales para trabajar? Es importante que tengan a la mano su cuaderno, libro de texto y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar las ideas principales que identifiquen, así como dudas que pudieran surgir a lo largo de la sesión. También recuerden contar con un espacio adecuado para poder aprender. Además de su libro de texto, pueden consultar otras fuentes de información confiables, como páginas de internet u otros libros especializados. Maestro, antes que nada, ¿podría explicarnos cuál es la importancia que tiene el desarrollo de la ciencia y la tecnología para las condiciones y necesidades de la vida en sociedad? El hecho de que la humanidad sea próspera se debe fundamentalmente a que hemos desarrollado una capacidad única para utilizar las potencialidades del medio ambiente y modificarlo para que se ajuste a nuestras necesidades y finalidades estratégicas. Distinguiremos los dos fenómenos que han hecho que esto sea posible. Veremos las diferencias entre ciencia y tecnología que nos han permitido conocer mejor la naturaleza y utilizar estos conocimientos con finalidades prácticas dentro y fuera de los laboratorios. Profesor José Luis, para comprender mejor el tema es muy importante saber qué es ciencia y qué es tecnología. Por supuesto, desde los griegos que empezaron a rechazar la mitología en el ámbito científico hasta nuestros días, que tenemos más afán de conocer el lugar en el que habitamos. El ser humano siempre ha querido comprender el mundo que lo rodea, para entender todos estos hechos hasta la ciencia. Ciencia se define como un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, de los que se deducen teorías, principios y leyes generales, con capacidad predictiva y comprobable experimentalmente. Su nombre proviene del latín scientia, que significa conocimiento o saber. Dentro de la ciencia podemos distinguir las ciencias formales, que incluyen la lógica y las matemáticas, y las ciencias empíricas, que son las ciencias sociales, historia, economía, antropología, y las ciencias naturales, física, química, biología o botánica. Entonces, ¿qué tienen que ver física y la economía si acabamos de decir que las dos son ciencias? La respuesta es simple. El método para estudiarlas es el método científico. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a usar un ejemplo. Supongamos que nos preguntamos si la Tierra es plana o es una esfera. Planteamos la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase determinado tiempo, volveremos a pasar al mismo punto. A continuación, realizamos el experimento, nos subimos a un barco, navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que pasamos por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso, se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero supongamos que años después viene otro científico y después de realizar algunos experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia
puede ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta forma, y si las conclusiones de un experimento no se pueden contradecir o probar como falsas a la hipótesis planteada, se le llama ley. Por lo tanto, vemos cómo la experimentación, tanto observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia. Entonces, si recopilamos las conclusiones que se han obtenido por todos los experimentos que se han hecho a lo largo de la historia, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano. La ciencia nos permite entender todo lo que pasa en el universo y descubrir nuevos fenómenos. La finalidad de la ciencia es generar conocimientos objetivos, válidos y fiables, tanto para aumentar el saber de la especie humana como para aplicarlos para el bienestar y desarrollo de la humanidad. Por otro lado, tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada con el propósito de crear o mejorar productos y procesos que satisfagan necesidades o intereses sociales. Su nombre proviene del griego tecne, arte o oficio, y logía, tratado o estudio. En sí, la tecnología es la aplicación de la ciencia a la resolución de problemas concretos. Con más detalle, la tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que se aplican de manera ordenada para alcanzar un determinado objetivo o resolver un problema. La tecnología es una respuesta al deseo del ser humano de transformar el medio y mejorar su calidad de vida. La tecnología incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se utilizan de manera organizada con el fin de satisfacer algunas necesidades. La tecnología se puede clasificar de diferentes maneras según las características que se tomen en cuenta. Según el tipo de producto tenemos las tecnologías duras, que utilizan elementos de las ciencias duras como las ingenierías, la física, la química, la matemática o la mecánica. Y el producto que se obtiene es visible y tangible, es decir, se trata de la producción de bienes materiales como la fabricación de un celular o una computadora. También están las tecnologías blandas que se apoyan de las ciencias humanísticas, como la sociología, la economía, la psicología. Por lo general, se utilizan para mejorar procesos y lograr mayor eficiencia en instituciones o empresas. El producto que se obtiene no es tangible ni visible, pero pues consiste en la elaboración de servicios estratégicas o teorías, como la elaboración de un software. Según el sociólogo James David Thompson, se dividen en tecnologías flexibles y tecnologías fijas. Las tecnologías flexibles se utilizaban en diversas áreas, como la nanotecnología, que se aplica al mismo campo de las telecomunicaciones y al campo de la salud. Las tecnologías fijas se utilizan para producción de un determinado producto o un área determinada. La tecnología se puede clasificar según el nivel de innovación en tecnologías de punta, también llamadas últimas tecnologías, que son las más avanzadas, disponibles en un determinado lugar y momento, y en tecnologías adecuadas, que son las que se diseñan tomando en cuenta el impacto ecológico y social. Por último, las tecnologías se clasifican según su aplicación en tecnologías de operación, de equipo y de producto. Instintivamente, desde el principio de la historia, el ser humano buscó desarrollar tecnología, es decir, técnicas para mejorar su calidad de vida. Los descubrimientos que se han hecho a lo largo de los años han ido conformando el mundo tal como lo conocemos. Por lo tanto, la tecnología ha existido desde el inicio de nuestra especie, aunque no fue llamada tecnología hasta el siglo XVIII. A lo largo de los diferentes periodos de la humanidad ha habido descubrimientos que modificaron la manera en que el ser humano se relaciona con él mismo o con el medio que lo rodea. Las tecnologías primitivas o clásicas desembocaron en el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda o la escritura. Las tecnologías medievales incluyen inventos como la imprenta, el desarrollo de las tecnologías de navegación o el perfeccionamiento de las tecnologías militares.
El desarrollo de los procesos de manufactura del siglo XVIII resultó determinante para la Revolución Industrial. Uno de los inventos más destacados de esta época fue la máquina de vapor. Durante el siglo XIX surgieron el telégrafo, la bombilla, el teléfono y el automóvil. En el siglo XX, la tecnología evolucionó en el campo de la tecnología y la comunicación. El avión, la radio, la televisión y las computadoras son claves en este aspecto. Se desarrollaron las tecnologías avanzadas, incluyendo el uso de la tecnología nuclear, la nanotecnología o biotecnología. El desarrollo y la creación de nuevas tecnologías en la sociedad moderna se debe al esfuerzo de las investigaciones científicas. Por eso, la inversión en investigación científica y tecnológica es clave para el desarrollo de los países. Maestro José Luis, con lo que hemos visto hasta ahora, le planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y tecnología? A continuación veremos los aspectos que permiten distinguir entre ciencia y tecnología, pero tengan en cuenta que existen momentos de la actividad humana en la que ambas van de la mano y en las que la diferencia solo se da en un sentido teórico. Una permite conocer, la otra modificar. La ciencia es una manera de generar conocimiento acerca de la naturaleza, independientemente de si está información aplicada a la práctica o no. La tecnología, en cambio, consiste en un proceso de perfeccionamiento basado en la manipulación de la naturaleza. Eso significa que el uso de la tecnología normalmente solo aporta conocimiento sobre sí misma, no de aquello que existe independientemente de la acción humana. La tecnología puede ser probada fácilmente. Es fácil saber si los procesos de desarrollo tecnológico terminan cumpliendo sus objetivos o no, dado que apuntan a necesidades concretas. Por ejemplo, desarrollar un coche capaz de alcanzar cierta velocidad durante un tiempo determinado, consumiendo menos combustible que sus análogos. A través de mediciones objetivas se puede saber si se ha dado en la diana. Por lo que respecta a la ciencia, en cambio, hay una gran ambigüedad acerca de si un proyecto científico ha cumplido con las expectativas. El motivo de esto es que la ciencia nunca cumple totalmente sus objetivos, dado que todas las explicaciones de la realidad que aporta son provisionales, no definitivas. La ciencia es relativamente joven, la tecnología es vieja. Aunque popularmente se asume que la tecnología tiene que ver con las computadoras o dispositivos móviles y últimos avances electrónicos, biomédicos en general, lo cierto es que el uso de la tecnología ha existido desde hace miles de años. Por ejemplo, el uso del fuego para calentarse o para cocinar es considerado una muestra de tecnología y se cree que era algo que realizaban incluso otras especies del género Homo, que existieron mucho antes que nosotros. La ciencia, en cambio, surgió después de la finalización de la Edad Media, si bien antes de ese punto histórico existieron precedentes interesantes. La tecnología busca la eficiencia, la ciencia no. Los objetivos de la ciencia van mucho más allá del uso más eficiente posible de los recursos. Es por eso que muchas veces se proponen explicaciones de la realidad que chocan totalmente con lo establecido anteriormente y que por lo general causan problemas en sentido intelectual. Siempre que se señale un modo consistente en las teorías aceptadas hasta el momento, son erróneas o insuficientes. En la tecnología, en cambio, aquello que no presente ventajas prácticas claras tiende a ser desplazado por otros proyectos, una parte de diseños, la otra de teorías. En el mundo de la tecnología, que reposa básicamente sobre las ingenierías, se trabaja a partir de los diseños. En la ciencia, en cambio, se parte de teorías y modelos teóricos que en sí no son diseños, sino relaciones entre ideas que ni siquiera tienen por qué estar expresadas de manera matemática. Maestro, según nos ha mostrado, las diferencias entre ciencia y tecnología son muchas. ¿Cree que podría darnos un ejemplo concreto que nos ayude a diferenciar entre ciencia y tecnología?
Te daré 4 ejemplos de cómo podemos distinguir entre lo que es ciencia y lo que es tecnología. Hablaremos de algunas ramas de la física. La física como ciencia considera las leyes del movimiento desarrolladas por Newton. Considerando estas leyes, la tecnología desarrolló instrumentos como las palancas y las poleas. La óptica es una rama de la física que se encarga de estudiar el comportamiento y las propiedades de la luz. Los conocimientos en óptica permitieron desarrollar tecnologías para la construcción de telescopios y lentes. Albert Einstein es conocido por desarrollar la teoría de la relatividad. Gracias a los conocimientos generados por esta teoría, fue posible desarrollar sistemas de posicionamiento global conocidos como GPS, por sus siglas en inglés. La acústica es otra rama de la física que se encarga de estudiar el sonido por medio de modelos. Gracias a todos los conocimientos que tenemos, es posible desarrollar y mejorar instrumentos como audífonos y bocinas. Es importante que reflexionemos y tomemos en cuenta otros campos del conocimiento que, como otros, la ciencia y la tecnología han sido desarrollados a partir del estudio y desarrollo de una comunidad con sus propias reglas y normas que se transforman y cambian de acuerdo con las condiciones históricas y sociales de los sujetos que participan en su generación. Este tipo de análisis sobre nuestras concepciones de lo que son la ciencia y la tecnología nos permitirán reflexionar también sobre el por qué y cómo enseñarlas, así como su importancia e impacto en la calidad de vida de las personas. Entre ciencia y tecnología existe una relación muy estrecha. Entre ellas se benefician. Sin embargo, no debemos confundir ciencia con tecnología. La ciencia se basa en el método científico como estrategia de investigación. La tecnología puede ser un método, un proceso o un equipo. Aunque hemos visto que la intención de la tecnología es que como seres humanos mejoremos nuestra calidad de vida, en ocasiones este costo es muy alto. El uso indiscriminado de recursos naturales es la otra cara de los avances tecnológicos que hemos logrado. Les invitamos a ver con atención el siguiente material audiovisual y reflexionar sobre las consecuencias negativas de la tecnología, en especial al medio ambiente. La necesidad hace que utilicemos mucho los teléfonos celulares. Por esta razón, la vida útil de mi batería se acabó. Ya no se puede recargar y no la puedo tirar a la basura porque he escuchado que contamina. Aunque sé que cada año millones de baterías se desechan en todo el mundo. ¿Cuánto contamina un objeto tan pequeño? ¿Y qué impacto ambiental causa? En el mundo hay alrededor de 5.000 millones de teléfonos celulares y esta cantidad sigue creciendo. Todos ellos son dispositivos electrónicos que consisten de varias partes, entre ellas una cubierta protectora que rodea la pantalla, llamada carcasa, botones, pantalla de visualización y diversos componentes electrónicos. Por tal razón, para fabricarlos, se requiere de la participación de muchas personas, de varias etapas de producción y de materias primas que se obtienen de distintas partes del mundo. Particularmente, la extracción de materias primas suele causar problemas ambientales y sociales. Por ejemplo, el coltán, mineral de color negro que se utiliza para producir los condensadores electrónicos, se extrae principalmente de las reservas que se ubican en la República Democrática del Congo, las cuales representan el 80% a nivel mundial. Sin embargo, su extracción causa severos problemas de deforestación, graves daños a la fauna y contaminación de ríos y lagos. Además, la extracción del coltán genera situaciones laborales muy injustas en las que se violan los derechos humanos, puesto que es un trabajo prácticamente esclavizante. Del coltán se obtienen el niobio y el tantalio, dos superconductores capaces de almacenar carga eléctrica y liberarla cuando se necesita, y que tienen alta resistencia a la corrosión, por lo que son imprescindibles para la fabricación de los teléfonos celulares. Brasil posee cerca del 90% de las reservas mundiales de niobio, específicamente en el estado de Minas Gerais, y China es el país líder en la importación de este mineral. En Brasil
La explotación laboral resultante de la obtención del niobio ha afectado a varias poblaciones indígenas, ya que han tenido que abandonar sus comunidades de origen debido a los diferentes problemas ambientales. Por ejemplo, la contaminación de suelos y de aguas subterráneas y superficiales, la cual a su vez ha ocasionado la muerte de plantas, animales y personas, tras contraer diferentes enfermedades. Otro de los factores negativos que conlleva la fabricación de celulares es el alto consumo de energía eléctrica que se requiere en los procesos y en el uso de maquinarias y herramientas. Además, este consumo de energía continúa durante el uso de los aparatos, pues es necesario para realizar las llamadas, enviar mensajes de texto y transmitir datos a través de las redes de servicios inalámbricos. Por tal motivo, además de recargar la batería periódicamente, es necesario adquirir otra en cuanto la anterior haya agotado su vida útil. Cuando los teléfonos celulares dejan de funcionar, se desechan y se convierten en residuos contaminantes que contienen sustancias tóxicas y dañinas, tanto para el medio ambiente como para la salud de todos los seres vivos, y que, además, tardan cientos de años en degradarse. Tan solo en México se generan 411 toneladas diarias de basura electrónica, entre la cual se encuentran muchos teléfonos celulares. Por tanto, con el fin de reducir el impacto ambiental provocado por estos aparatos, se recomienda llevarlos a un centro de reciclaje donde separan sus componentes para que puedan ser reutilizados de la siguiente manera. 45% es plástico. De este se recicla el 80% para usarse como materia prima en otras industrias que fabrican botellas y cajas de plástico reciclado, mientras que el resto se transforma en energía en el proceso de fundición para recuperar los materiales. 20% es cobre y se vuelve a utilizar en la industria de la construcción y del transporte y en la fabricación de otros aparatos electrónicos. 20% es aluminio y otros metales como paladio, platino y oro. Este último, por ejemplo, se emplea para fabricar joyería. Y 10% es cerámica y vidrio, los cuales se utilizan como materia prima, por ejemplo, en la fabricación de materiales de construcción como las arcillas y los ladrillos. La solución de un problema siempre origina otro. Así pues, con la tecnología se ha encontrado la manera de comunicarnos con facilidad y rapidez. Pero se ha generado más contaminación y ahora se resuelve este nuevo problema reciclando materiales. Investiga cómo se puede reciclar este tipo de materiales en tu localidad. Les invitamos a recapitular lo que hemos aprendido el día de hoy. Observen la siguiente tabla donde se indican las principales diferencias entre ciencia y tecnología. El producto de la ciencia se resume en conocimientos nuevos, el de la tecnología en nuevos inventos o mejores productos. La ciencia se vale del método científico para lograr sus objetivos, la tecnología del diseño. La ciencia estudia, descubre y explica los fenómenos naturales. La tecnología los utiliza y aprovecha. La ciencia crea conocimiento, la tecnología lo aplica. La física, química, biología, matemáticas son ejemplos de ciencia, mientras que la imprenta, los dispositivos GPS, los trenes de levitación magnética y la obtención de energía por medio de paneles solares son ejemplos de tecnología. Para terminar, invitamos a todas y todos los que nos ven a reunirse con su familia para reflexionar y dar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es lo mismo ciencia que tecnología? Subrayen las ideas principales en su libro de texto en el tema correspondiente. Además, si desean profundizar en el tema o resolver dudas, revisen su libro de texto o recurran a fuentes de información confiable. Maestro José Luis, le agradecemos mucho su participación en esta sesión. A todas y todos los que nos acompañaron, les invito a que sigan los contenidos de Aprende en Casa 3. ¡Hasta luego! Maestro, estuvo muy... Si tienes